Cordial saludo familia. Les habla Edgar Jiménez desde Bogotá, Colombia. Hoy es 17 de agosto de 2026. Les presento un comentario de la Parashá 48, Shoftim, Jueces, que comprende el libro de Deuteronomio, desde el verso 18 del capítulo 16 hasta el verso 9 del capítulo 21. Inicio. La Parashá Shoftim representa el marco constitucional y la arquitectura institucional de la nación de Israel antes de su entrada a la tierra prometida. Mientras que las secciones previas del libro de Deuteronomio, de Barín, abordan la renovación del pacto y la erradicación de la idolatría. Shoftim establece la estructura teológica política de la sociedad israelita, el equilibrio de los poderes, la administración de justicia y las leyes de guerra y responsabilidad comunitaria. La estructura de la autoridad. A diferencia de los imperios del antiguo cercano oriente, como Egipto, Asiria o Babilonia, donde el monarca concentraba la autoridad legislativa, judicial, militar y sacerdotal, la Torá en la Parashá Shoftim descentraliza el poder absoluto en 4 instituciones independientes, pero con soberanía divina, la Torá. Primero, Shoftim, jueces o cortes. Segundo, Melech, rey. Tercero, Kohanim, sacerdotes. Cuarto, Naví, profeta. Administración de justicia. Jueces y oficiales. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 18, al capítulo 17, verso 13. Su función, el sistema judicial. Se ordena la designación de jueces, shoftim, y ejecutores o alguaciles en cada tribu y ciudad. El Talmud, en el Sanedrín 16b, deriva de aquí la jerarquía de tribunales. El Sanedrín Catán, corte menor de 23 jueces en cada ciudad importante, y el Sanedrín Agadol, gran Sanedrín de 71 sabios en el templo de Jerusalén. Rashi señala que los shoftim oficiales eran los encargados de hacer cumplir los veredictos mediante la vara y el castigo, garantizando que el dictamen no quedara en mera teoría legal. El monarca, Melech, lo encontramos en Deuteronomio 17 del verso 14 al 20. Su función, la autoridad ejecutiva y militar. El rey no crea leyes, está sujeto a la ley. La Torá impone 3 restricciones explícitas al rey para prevenir la tiranía y la codicia. La primera, no multiplicar caballos, es decir, evitar la militarización expansiva y el retorno a Egipto. 2. No multiplicar esposas, para evitar alianzas políticas idólatras. 3. No acumular plata y oro en exceso. Esto para evitar la corrupción económica. El Ramban Maimónides, en Hilchot Melahim, Leyes de los Reyes, en el capítulo 3, enfatiza el mandamiento único del rey: escribir un Sefer Torah personal que debía acompañarlo a la guerra, a sus juicios y a su mesa,
recordándole que su corazón no debía elevarse por encima de sus hermanos. El sacerdocio y los levitas. Deuteronomio 18 del verso 1 al 8. Su función: custodios del culto, instructores de la ley y guardianes del centro espiritual. Al no recibir herencia territorial en la distribución de la tierra, la tribu de Leví depende de los diezmos y las ofrendas, previniendo la consolidación de un poder terrateniente oligárquico. El profeta, Naví. Deuteronomio 18, 9 al 22. Su función: el contrapeso moral e inspiración divina directa. La Torá prohíbe terminantemente la adivinación, astrología, nigromancia y consulta a los muertos, prácticas comunes en Canaán. En su lugar, Dios promete levantar profetas de entre tus hermanos. El criterio o de validación del profeta, el Sefer Hamadá Ramban, radica en el cumplimiento estricto de la Torá y la precisión absoluta de sus revelaciones históricas. Según la tradición rabínica, tras la muerte de los últimos profetas bíblicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, al inicio del periodo del Segundo Templo, la profecía, Nebuá, cesó en Israel. ¿Por qué no se reconoce otro profeta después de los profetas menores citados, Ageo, Zacarías y Malaquías? La cesación de la profecía en Israel no es un hecho fortuito ni un mero vacío histórico. Para comprender por qué no han venido más profetas formalmente reconocidos desde hace más de 2400 años, debemos examinar los textos del Talmud, la filosofía de los grandes sabios como Maimónides, Yehudá Halevi, Nachmanides, y el contexto histórico redaccional del judaísmo del Segundo Templo. La transición en el siglo V antes de la era común. La tradición judía ubica la conclusión de la era profética con la muerte de los 3 profetas contemporáneos que ministraron tras el retorno del exilio babilónico: Ageo, Zacarías y Malaquías. En el tratado talmúdico de Yomá 9b y Sotá 48a, los sabios sentaron la postura clásica que les leo a continuación. Cuando murieron los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, se retiró de Israel. No obstante, la comunidad siguió utilizando la Bat Kol, una voz celestial secundaria. Malaquías, el último del canon profético, cierra formalmente la era profética, apuntando no a una nueva revelación mediante profetas, sino, les leo Malaquías 4, 1, 5. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos
los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La profecía se retiró por el principio de Deuteronomio 30, que habla de las condiciones para la restauración y la bendición. Y en su verso 12 establece que la Torá es la revelación definitiva. Les leo Deuteronomio 30 del verso 10 al 14. Cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para los sabios judíos, la ausencia de nuevos profetas no es una señal de olvido divino, sino la mudación histórica del pueblo. La era de la profecía fue la infancia espiritual de Israel, donde se necesitaban señales, prodigios y amonestaciones directas. La transición hacia la era de los sabios representa la mayoría de edad, la entrega de una Torá escrita que la comunidad debe interpretar, aplicar y sostener de forma autónoma a través del uso de la razón, la justicia y la responsabilidad ética. Ahora bien, entendemos que para el siglo I de la era común, el pueblo judío lleva 400 años sin presencia reconocida de profetas. En las Escrituras, la identidad de Juan el Bautista como profeta se establece a través de 3 dimensiones. Primero, las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Segundo, la declaración directa de Yeshua. Y tercero, los testigos evangélicos. Hablemos de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Juan. Aunque el Antiguo Testamento no lo menciona por su nombre propio, los profetas bíblicos anticiparon la aparición de una figura profética precursora. Leamos Isaías 40, verso 3. La voz en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Leemos en el verso 4 y 5. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Leamos ahora Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. Leemos en Malaquías 4, versos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La declaración directa de Yeshua sobre el estatus profético de Juan el Bautista. En los Evangelios, Yeshua declara explícitamente que Juan no solo era un profeta auténtico, sino el mayor de la era previa. Leemos en Mateo 11, verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Marcos 11, verso 13 y 14, marca una de las transiciones teológicas y dispensacionales más determinantes del Nuevo Testamento. Es el punto de inflexión donde la era de la ley y la profecía anticipatoria cede lugar al cumplimiento pleno del reino de Dios en la persona de Yeshua HaMashiach. La preposición hasta Juan marca un límite temporal definitivo. No indica que la ley, la Torá, pierda su valor moral o su veracidad, sino que su función como sistema de anticipación y sombra del reino alcanzó su término funcional con el ministerio del Bautista. Juan el Bautista actúa como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero en enseñar al Cordero de Dios presente en la historia. Les comparto Lucas 16, versos 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 16 es el pasaje paralelo por excelencia de Mateo 11, versos 12 y 13, y su asociación directa sirve para comprender cómo la llegada de Juan el Bautista y el ministerio de Yeshua transformaron la historia de salvación. Lucas 16, versos 16 y 17, establece que el reino de Dios no destruye la ley, sino que la realiza. La era de la preparación ha concluido, pero la palabra de Dios contenida en la ley permanece eternamente firme, ahora vindicada, interpretada y encarnada perfectamente en la persona y enseñanza de Yeshua HaMashiach. Mis hermanos, esta parashá nos da instrucciones sobre los profetas. Toda la palabra nos quiere preparar
para la venida de Mashiach. Hoy, mis hermanos, una parte del pueblo de Dios no ha reconocido a Yeshua como el cumplimiento de la Torá. Nosotros tenemos los ojos abiertos al Mesías, a Yeshua. Tenemos el gran privilegio de reconocerlo como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Los profetas cumplen su función. Hoy toda la Biblia cumple el papel de profeta para nosotros. Estudiemos la Biblia con amor, con entrega, con dedicación, con constancia. Ni una tilde ni una jota faltarán de la palabra. Hoy tenemos el gran privilegio de tener en nuestros hogares la palabra. Serán pocos los hogares en donde no haya una Biblia. Es decir, tenemos un profeta en casa. ¿En dónde lo estamos buscando? Estudiemos la palabra. Somos privilegiados en tener en nuestros hogares una Biblia. Y hoy más que nunca, todos somos privilegiados, casi todos tenemos acceso al Internet. Mis hermanos, la invitación es a disfrutar de este tiempo que el Señor nos ha dado, del privilegio que tenemos de reconocer a Yeshua como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel profeta como Moisés que fue anunciado desde mucho antes de su nacimiento. Esta palabra que tenemos en casa y que estudiamos debe generar cambios en nuestra vida cotidiana, en la relación que tenemos con todas las personas, con todo nuestro prójimo, con familiares, con amigos, hasta con aquellas personas que pueden odiarnos. Todas las instrucciones están consagradas en la Torá, en la Biblia. ¿Tienes alguna pregunta para el Señor? ¿Tienes alguna petición para el Señor? La manera en que debemos presentarnos ante el Señor, ante nuestro Dios, ante nuestro Rey, el protocolo que debemos seguir está en la Biblia. La forma en cómo debemos presentarnos ante el Señor está en la Biblia. Yeshua mismo nos enseñó el protocolo para acercarnos a Dios, a su Padre, a nuestro Padre. Que la bendición y la misericordia del Señor nos acompañe a todos, mis hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta la próxima.